Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que nos toca a casi todos, la ansiedad. Uf, ¿y de qué manera? Pero lo haremos desde un ángulo, digamos, particular. Vamos a explorar cómo se puede manejar desde una perspectiva que une dos mundos, que a menudo parece que van por caminos separados. La fe cristiana y la psicología moderna. Exacto. La base para esta charla es un material muy interesante, es el guión de un canal llamado Sabiduría Cristiana Aplicada. Ajá. Y la idea es, pues, desmenuzar un poco los principios que presenta para entender cómo propone transformar una emoción tan universal y a veces tan paralizante en una herramienta. En una herramienta para la claridad y el orden, ¿no? Justo eso. Y la fuente arranca con una premisa que engancha de inmediato. Dice, la ansiedad no es solo un estado mental. Claro. Es algo que se filtra en nuestras decisiones, en nuestras finanzas, en las relaciones, en todo. Y lo que es fascinante aquí, creo yo, es que la fuente no se queda en la superficie. Intenta conectar enseñanzas de hace 2000 años con conceptos que hoy se discuten en cualquier consultorio de terapia. Totalmente. No propone una solución mágica de reza y la ansiedad desaparece. Para nada. Habla de una fe bien aplicada como un sistema, un marco práctico. Un sistema operativo casi. Eso es. Y esto nos lleva a la pregunta que va a guiar todo, ¿no? ¿Son estos principios de la fe y las herramientas de la psicología realmente paralelos? O si solo usan palabras distintas para describir lo mismo. Exacto. Y sobre todo, ¿cómo propone la fuente que esto se aplique en el caos de la vida moderna? Esa es la gran pregunta. Para abordarla, vamos a seguir la ruta que nos marca el propio material. Ok. Primero, vamos a explorar la base filosófica o espiritual, si se quiere, que proponen sobre el origen de la ansiedad. ¿El por qué? Luego, un ejemplo histórico muy potente que usan para anclar la idea. Y finalmente, que es el corazón de todo esto, vamos a analizar los puntos de convergencia que establece entre fe y psicología. Donde la teoría se vuelve práctica. Ahí mismo. Muy bien, pues empecemos por el fundamento. La fuente nos pone sobre la mesa un pasaje bíblico que seguro a muchos les suena. Mateo 6:34. No se angustien por el mañana traerá su propio afán. Sí, muy conocido. Honestamente, a mí siempre me pareció un consejo un poco simplista, ¿no? Como un, no te preocupes, todo saldrá bien. Como un parche. Exacto. Pero la interpretación que se ofrece aquí es mucho más profunda. No se trata de evasión, de ignorar los problemas, No. sino de enfocar toda nuestra energía y responsabilidad en el único momento que realmente tenemos, el ahora. Y el diagnóstico que hace sobre el origen de la ansiedad es brutalmente claro. Dice que surge cuando intentamos controlar lo incontrolable. Totalmente. Y cuando cargamos con los miedos de un futuro que, si lo piensas, pues ni siquiera existe todavía. Y esa idea, la de la mente atrapada en un futuro hipotético, es precisamente el mecanismo central que la psicología moderna identifica como el motor de la ansiedad. Ah, mira. Piénsalo como tener una computadora con demasiados programas abiertos en segundo plano. Ok. Cada programa es un ¿y si pasa esto? O un ¿y si no logro aquello? El sistema se ralentiza, se sobrecalienta y eventualmente se colapsa. Se cuelga exacto. El mindfulness y muchas terapias cognitivas se basan justamente en eso, en cerrar esas pestañas mentales y volver al programa que está corriendo en tiempo real. Claro, la fuente, usando un lenguaje de hace siglos, está describiendo este mismo patrón. La ansiedad no es un monstruo que viene de afuera. Es una respuesta interna. Es una respuesta interna a nuestra necesidad de tener un control absoluto sobre un futuro que es, por naturaleza, incierto. Esa analogía de la computadora es perfecta. Gastamos una cantidad de energía mental increíble ensayando catástrofes que su mayoría nunca ocurren. Nunca. Y para que esta idea no se quede en lo abstracto, la fuente recurre a un ejemplo histórico muy potente, Santa Teresa de Ávila. Ajá. Nos recuerdan que vivió en una época de caos total, con enfermedades, persecución política, una incertidumbre que haría que nuestros problemas de hoy parecieran menores. Sí, otro nivel de estrés. Y en medio de todo eso, se le atribuye esa frase tan famosa, nada te turbe, nada te espante. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque a primera vista, esa frase podría sonar a represión emocional, ¿no? A un no sientas miedo.
Justo eso pensaba. ¿No es una forma de negación? ¿De repetirte algo para no sentir lo que de verdad está pasando por dentro, que puede ser un miedo muy real y justificado? Es una pregunta clave. Y la diferencia que plantea la fuente y que la psicología apoya es la que existe entre la represión y la regulación. A ver. Reprimir es meter el miedo en un cajón y cerrarlo con llave, esperando que no salga. Ok. Regular es reconocer que el miedo está ahí, sentado a tu lado, pero decidir que no le vas a dar el volante del coche. Me gusta esa imagen. La frase "nada te turbe" no es una orden para no sentir, sino un entrenamiento mental. La fuente lo llama un ancla emocional. Un ancla emocional. Una herramienta para que, en medio de la tormenta, tengas un punto fijo al que agarrarte y no salir volando. Es una técnica de reenfoque, muy parecida a lo que hoy llamamos un mantra o una afirmación. Claro. Está diseñada para calmar el sistema nervioso y reducir ese ruido interior que nos paraliza. Entiendo. No es negar la tormenta, es encontrar tu centro en medio de ella. Exactamente. Y me gusta que la fuente conecte esto con ansiedades muy modernas. La presión por pagar las cuentas, la incertidumbre en el trabajo, los conflictos familiares. Claro. La estrategia de tener un ancla es tan válida para la persecución del siglo XVI como para la presión de cumplir los objetivos de ventas del siglo XXI. Completamente. El contexto cambia, pero el cerebro humano y su respuesta al miedo no han cambiado tanto. Cierto. Y eso nos lleva de cabeza a la parte más práctica del material, donde se construyen estos puentes explícitos entre la fe y la psicología. Sí. Esta es la parte que es casi un manual de usuario. La fuente presenta 5 principios en los que, según argumenta, ambas disciplinas están, pues, fundamentalmente de acuerdo. A ver, los voy a enumerar para que los tengamos claros y luego los desmenuzamos. Primero, enfoque en lo controlable. Ok. Rutinas y orden. Tercero, gestión de pensamientos. Clave. Apoyo y comunidad. Y quinto, este es interesante, confianza activa. Confianza activa. Me gusta. La lista suena bien, pero la pregunta del millón es, ¿cómo se traduce esto en una reducción real de la ansiedad en el día a día? Vamos uno por uno, porque el porqué de su efectividad es muy revelador. El primero, enfoque en lo controlable. Es la base de todo. El cimiento. El cimiento. Y esto no es nuevo, ¿eh? Los estoicos ya hablaban de la dicotomía del control hace 2000 años. La idea es simple pero potentísima. En cualquier situación, dibuja un círculo. Dentro del círculo pon las cosas que dependen de ti y fuera las que no. Ok. La ansiedad vive y se alimenta de la energía que gastamos en las cosas de fuera del círculo. Pongamos un ejemplo concreto. La ansiedad por una entrevista de trabajo. Perfecto. Hay un montón de cosas fuera de tu control. ¿Quiénes son los otros candidatos? El humor del entrevistador. Si la empresa de repente decide congelar la contratación. Exacto. Preocuparse por eso es inútil, es un desgaste. Lo que sí está en tu círculo es investigar sobre la empresa, preparar tus respuestas. Elegir bien la ropa, dormir bien la noche anterior. Exacto. Cuando enfocas el 100% de tu energía en tu círculo, la sensación de impotencia, que es el combustible de la ansiedad, se reduce drásticamente. Claro, pasas de ser una víctima de las circunstancias A ser el actor principal de tu propia preparación. dejas de intentar controlar el viento y te concentras en ajustar tus velas. Me gusta. Y el segundo punto, rutinas y orden. Parece algo muy simple. Es simple, pero su efecto es profundo. La ansiedad prospera en el caos y la incertidumbre. Totalmente. Las rutinas, desde tener una hora fija para levantarte hasta planificar tus comidas, crean un entorno predecible. Y al cerebro ansioso le encanta la predictibilidad. Claro. Cada pequeña rutina es una decisión menos que tienes que tomar. Y eso reduce lo que llamamos carga cognitiva. Me resuena totalmente. Recuerdo épocas de mucho estrés en las que lo único que me mantenía a flote era el ritual de preparar el café cada mañana. Ahí está. Era un pequeño acto de orden en medio del caos, casi una meditación. Es exactamente eso. Es construir un pequeño mundo ordenado dentro de un universo que a menudo parece caótico. Esa predictibilidad le envía una señal a tu sistema nervioso de que, al menos en este pequeño espacio, las cosas están bajo control y son seguras. Es un antídoto. Es un antídoto directo contra la sensación de desborde. Bien, tiene todo el sentido. Pasemos al tercero, gestión de pensamientos. La fuente habla de oración reflexiva y gratitud para reeducar la mente.
Esto ya suena a un trabajo más pesado, ¿no? Sí, es un trabajo activo. Cuando la ansiedad ataca, los pensamientos negativos son muy ruidosos y convincentes. ¿De verdad se puede reeducar a la mente? Se puede, pero no es un interruptor de luz. Es más como entrenar un músculo en el gimnasio. Poco a poco. Poco a poco. Lo que La Fuente llama oración reflexiva y gratitud tiene un paralelo directo con técnicas seculares como el journaling de gratitud y sobre todo con la terapia cognitivo-conductual, la TCC. La TCC. La premisa de la TCC es que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de esos eventos. Se trata de convertirnos en detectives de nuestros propios pensamientos. Detectives. ¿Cómo funciona eso? Cuando aparece un pensamiento catastrófico como voy a fracasar en la presentación, el detective no lo acepta como una verdad. Lo pone en el banquillo y lo interroga. Lo cuestiona. Lo cuestiona. ¿Qué evidencia tengo de que voy a fracasar? ¿He tenido éxito en el pasado? ¿Cuál es el peor escenario realista? ¿Y podría sobrevivirlo? ¿Hay una forma más equilibrada de ver esto? Ah, claro. Y por su parte, la práctica de la gratitud, como anotar 3 cosas por las que estás agradecido cada día, obliga a tu cerebro a buscar activamente lo positivo. Combate el sesgo de negatividad de la ansiedad. Que es como un radar que solo detecta amenazas. Exacto. Con el tiempo, estas prácticas crean nuevas rutas neuronales. Es literalmente reeducar la mente. El cuarto punto, apoyo y comunidad. Parece el más intuitivo, compartir las cargas. Es intuitivo, pero crucial. El aislamiento es veneno para la salud mental. La ciencia ha demostrado hasta el cansancio que el apoyo social es un pilar del bienestar. Pero Hay un pero. hay un matiz importante que La Fuente también sugiere. No se trata solo de hablar o de tener gente alrededor, se trata de la calidad de esa conexión. Claro, porque a veces contarle tus problemas a la persona equivocada puede generar aún más ansiedad si te juzgan o minimizan lo que sientes. Exactamente. Una comunidad de apoyo real es aquella donde te sientes segura para ser vulnerable, donde la escucha es empática. No es gente que te da soluciones rápidas, No. sino gente que te dice, te entiendo, suena muy duro, estoy aquí contigo. Eso lo cambia todo. A nivel neuroquímico, esa conexión genuina libera oxitocina, la llamada hormona del vínculo, que tiene un efecto calmante y contrarresta directamente las hormonas del estrés. O sea que es biológico también. Es un regulador biológico, no solo un consuelo emocional. Llegamos al quinto y último punto, el que me parece el más complejo y quizás el más potente, la confianza activa. La Fuente insiste en que no es pasividad, pero suena a contradicción. ¿Cómo puedes actuar con toda tu energía y al mismo tiempo soltar el control sobre el resultado? Suena casi imposible. Es el equilibrio más sofisticado y probablemente el más liberador. La confianza activa ataca directamente a la rumiación. ¿A ese disco rayado? A ese disco rayado de la mente que repasa el problema una y otra vez sin llegar a ninguna parte. La clave está en diferenciar tu esfuerzo del resultado. A ver, piénsalo como una cirujana que entra a una operación compleja. Hace todo lo que está en su esfera de control. Estudia el caso, prepara a su equipo, ejecuta la técnica con la máxima precisión. Esa es la parte activa. Ok, hasta ahí todo claro. Pone todo su empeño y conocimiento. Pero una vez que hace todo eso, hay factores que no controla. La reacción del cuerpo del paciente, una complicación imprevista. ¡Claro! La confianza es la capacidad de hacer su trabajo impecablemente y luego aceptar que el resultado final no depende 100% de ella. No es apatía, al contrario, es la máxima responsabilidad sobre lo tuyo y la máxima humildad sobre lo que no te corresponde. ¡Wow! Psicológicamente, esto es liberador. Te permite dormir por la noche porque sabes que hiciste todo lo humanamente posible. La ansiedad, en cambio, te exige que también controles lo divinamente imposible. Claro. De vuelta a la pregunta central, ¿no? ¿Es la fe, tal como la describe esta fuente, una estructura antigua para prácticas de bienestar mental que la ciencia está redescubriendo ahora con un lenguaje diferente? Esa pregunta creo que resume perfectamente el núcleo de todo lo que hemos hablado.
Al final, la idea principal que me llevo de la fuente no es que la fe elimina mágicamente los problemas. Para nada, sino que ofrece un marco, un sistema de entrenamiento mental para cambiar nuestra respuesta interna ante ellos. La conclusión de la fuente lo dice con una claridad meridiana. Dice, la paz no llega cuando todo está resuelto, sino cuando aprendemos a caminar con confianza en medio de lo irresoluto. ¡Qué buena frase! Es muy buena y lo resume todo en una idea final muy potente. La fe, bien aplicada, no niega la ansiedad. La transforma en claridad, orden y confianza. Y fíjate que basándonos en todo este material, la fuente nos deja con una reflexión final, una pregunta que va más allá de cualquier creencia específica y que sirve como una herramienta de autoanálisis muy poderosa. A ver, nos invita a una introspección honesta con esta idea. ¿Qué parte de la ansiedad que se experimenta en el día a día podría provenir no de los problemas en sí, sino del agotador esfuerzo por controlar aquello que, por su propia naturaleza, es incontrolable o simplemente todavía no existe?